Para que igual ahí no se pierda nada. Perdón. Listo. Estamos corriendo también ya en Facebook. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están nuevamente viendo, bueno, a pesar de los problemas que existieron con la comunicación. El tema que yo elegí para poder presentar con ustedes es de la anatomía a la instrumentación. Bueno, ¿por qué quise tomar como tema esto de la anatomía y la instrumentación? Porque creo que tal vez lo he dicho anteriormente en otra plática sobre otros temas, es que debe de existir una simbiosis precisamente entre las cosas que nosotros queremos realizar. Y quiero pensar que todas las personas que ahorita nos están escuchando son especialistas o tal vez son especialistas en otras áreas, pero que también disfrutan de la endodoncia, lo cual no hay ningún problema. Tal vez existan personas que tienen un diplomado de endodoncia, entonces esta información tal vez les pueda ser útil, debido a que la instrumentación es un aprendizaje de alguna manera algo subjetivo, lo cual quiere decir que está sujeto de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la habilidad y la experiencia que este operador se haya formado a través de todos los tratamientos que haya hecho. Por lo tanto, es de suma importancia dominar la instrumentación, pero esto lo dicta la anatomía, porque conocemos aleaciones, conocemos las secuencias, conocemos a qué velocidad se gira, tenemos buenos motores. Entonces, ¿qué es lo que realmente se nos está dificultando a nosotros para poder realizar los procedimientos de una manera muy correcta? Ok. Como primer diapositiva, yo elegí precisamente hablar sobre los objetivos de la instrumentación. Este es el primer paso que se hace en el contacto con la terapia. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a entender que esta limpieza del conducto radicular es prácticamente un desbridamiento mecánico para poder crear espacios para llevar el irrigante a las zonas más apicales, para poder eliminar toda ese biofilm o esas colonias bacterianas que se encuentran agregadas a las paredes con la intención de bajar cargas bacterianas dentro del conducto, si es que en este caso los dientes se encuentran de alguna manera necróticos o tal vez tienen un proceso inflamatorio. Entonces también es la intención poder modelar y eliminar todo ese tejido inflamatorio a lo largo de todo el conducto radicular. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Darle una forma geométrica, que esta es la que los instrumentos rotatorios buscan en un conducto, darle esa forma que tenga capacidad de alojar un relleno físico, en este caso que es la obturación. Entonces lo que nosotros encontramos como dificultad siempre va a ser la anatomía. En este punto, aparentemente, puede ser que sea pero una dificultad anatómica es precisamente el gran espacio que hay entre vestibular y palatino, digamos, así. Ese conducto y precisamente siempre va a llevar a la parte central. Entonces, siempre va a existir una manera eficaz de cómo poder eliminar todo ese una limpieza y conformación de un conducto radicular. Ahora, ya conocí los objetivos de mi terapia. ¿Qué es lo que necesito ahora? Los instrumentos. La primera línea de batalla de estos instrumentos, y todos iniciamos así, son las limas de acero inoxidable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos de esas limas de acero inoxidable? Porque primero que son limas que tienen una numeración ISO, que van desde los números más pequeños, que es la 6, la 8, la 10, y tienen una numeración de acuerdo a sus series, ya sea primera o segunda,
y también que tienen colores para poder distinguirse. Entonces, una de las ventajas que tienen estas limas de acero inoxidable es que precisamente nosotros tenemos control de la manipulación a través de los dedos, que siempre van a tener un alto filo al momento de realizar los cortes y que tienen una suficiente resistencia a la fractura. Estas limas por lo general siempre tienen un alto tiempo de vida porque te duran muchísimo tiempo antes de que se puedan romper, pero tampoco es correcto. Tienen una otra ventaja de que no tienen una gran capacidad de oxidación y que permiten esa fuerza torsional que nosotros podamos hacer dentro de los conductos, siempre teniendo en cuenta que esos instrumentos no se giran en el conducto. Y hay que tomar como ventaja de que al ser instrumentos rígidos, son maleables. Nosotros podemos darle la forma que queramos a conveniencia para poder conquistar cierta región dentro del conducto. Y esa rigidez también proporciona una cierta fuerza de impulsión hacia apical, lo cual nos permite avanzar dentro de una exploración. Entonces, a pesar de que sean instrumentos que tal vez ya no se recomiendan tanto, pero creo que va a ser muy difícil que se dejen de utilizar. Y estas limas de acero inoxidable ahora, en estos momentos, se complementan con las limas de titanio. Muchas ventajas. Y las principales es la elasticidad, superelasticidad que tiene esos instrumentos para poder adaptarse a las formas de los conductos. También tienen una resistencia a corrosión. Y su corrosión, esa es una desventaja que es inalterada. Esto quiere decir que no puede sufrir demasiada fuerza que sobrepase la tensión en el conducto, porque entonces ya comienza a sufrir distorsiones y llegar a un punto de fractura. Entonces, todos estos instrumentos tienen diseños creados por un fabricante, tienen ciertos lineamientos como son la velocidad y el torque, y es ahí en donde el conocimiento se tiene que ir aumentando, porque ya no nada más son simples movimientos, sino que le tenemos que agregar exactamente velocidad y torque para poder hacer optimizar el uso de estos instrumentos dentro del conducto. Y mostré lo que es una radiografía de un molar que yo había realizado precisamente cuando estaba yo envolviéndome de todos estos conceptos nuevos que tenía, que era acerca de la instrumentación. Aquí lo que realicé fue una técnica llamada técnica 3BR, creada por el doctor Norbert. Si ustedes analizan, sí, el patrón de conicidad para las partes verticales, una crítica de un proceso, esta técnica consiste en 3 fresos bien divididos y 3 manuales. Pero si somos de alguna manera conscientes en el tratamiento, esa es una radiografía de control. El tratamiento está funcionando, el diente está en boca, el paciente todavía no ha hecho una restauración definitiva, tiene un composite. Sí, sí, escuchamos. Creo que ya tenemos un poquito de problemas con nuestro audio. Sí, porque aquí ya me está marcando de nuevo el signo en el micrófono. Entonces, no sé cómo están todos. Ahora sí que den un mensajito si es posible para poder saber si el problema es local o si la mayoría sí está escuchando. Se escucha entrecortado. Hay interferencia. No, se escucha cortado. Es a nivel global porque a mí también en República Dominicana se pone una interferencia. Sí, pero yo creo que continuamos, amigo. Bueno, está bien. Ciertas partes. Lo demás se lo dejan a la imaginación. Bueno, sí, ok. Ahora sí que a ver qué tanto aguantamos y si son los problemas aumentan,
pues ya ahí decidiremos. Sí, me parece, amigo. Continuamos. Vale. Bueno, hasta ese momento para mí era muchísimo el poder realizar un tratamiento molar, donde realmente tal vez no tengo una conciencia sobre lo que es la anatomía, está totalmente devastada esos conductos de alguna manera. Ahí no hay respeto por lo que son las zonas de peligro. No hay una forma totalmente que sea, digamos, de acuerdo a lo que generalmente se podría lograr con un instrumento rotatorio, pero está funcionando. Entonces, yo creo que cada quien lleva esa escala evolutiva en sus tratamientos. Yo lo quise mostrar porque creo que todos iniciamos en algún momento con presas gate leading y con manual. A ver. Ajá. Ok. Y entonces, en ese momento, yo había iniciado, no en ese momento, pero en la plática anterior, que todo se me hace mejor cuando uno lo relata como una historia. Entonces, cuando uno va tomando un aprendizaje y formando una experiencia, creando criterios clínicos durante esa formación en el posgrado, uno se envuelve de nuevo conocimiento. Entonces empiezas a notar precisamente que no todo es como lo que generalmente habías visto en los libros. Entonces empiezas a darte cuenta, ¿no? Por ejemplo, los molares, te empiezas a dar cuenta que las coronas clínicas tienen un inclinamiento axial distinto entre raíces, que precisamente las raíces mesiodulares y linguales de los molares inferiores inclusive tienen una curvatura abrupta mayor que la distal, que tal vez puedan ciertas salidas independientes o juntas dentro de estas mismas raíces, y conforme vas creando nuevos tratamientos, te empiezas a dar cuenta de que ahora, a pesar de que logras ciertas curvas, en algunos tratamientos todavía carece, ¿no?, de ciertas pautas para poder decir que están reproduciendo una anatomía. Este concepto también lo escuché ayer. Entonces, son tratamientos que yo hice todos en el posgrado, jamás le creí una persona con mucho talento, pero creo que todos cuando estamos en esa formación, nos tocan procedimientos de este tipo, en donde precisamente propios y precisamente para poder lograr que la explotación se contenga a pasar de altos calibres. Entonces, estos son todos los tratamientos que yo realicé durante el posgrado, que son los mejores. Si tuviera la capacidad de poder hacerlos y acomodar la Argentina nuevamente en donde debe de ir, yo lo haría definitivamente. Todos esos tratamientos que realicé, todos generalmente fueron realizados con técnicas ortodoxal, manual y presas que incluyen. Entonces, pues es una forma de compartir cómo realmente inicié. Sí, ¿cómo van, Maffer? Se escucha mal, me dice. Sí, mira, es que tenemos problemas con el audio, ¿no? Entonces estábamos pensando que si te puedes comunicar desde tu teléfono y usar la computadora nada más para poder ver las diapositivas. A ver.
¿estás por ahí? Ya te puse un audio. Ay, perdón, soy yo. Es que tengo. Espérenme. Tengo la computadora y el celular igual. Y estoy junta. ¿Ahí me escuchas? Sí, muy, súper bien. Ah, ok. Sí, justamente lo que estoy haciendo ahorita es eso. Hacer el audio desde mi celular, pero ver la presentación en la computadora. Entonces, quizá eso es algo que pueda hacer ahorita Nef, que entre con una cuenta en el teléfono y ahí únicamente arregle el micro y eso nos puede ayudar bastante. Sí, se lo acabo de comentar. No sé si super. los escuchas. Porque sí vi que él cerró el audio de la compu, pero no sé si se ha conectado y habría que ver si se conecta en el teléfono, que lo aceptes como un asistente más. Sí, de hecho ya está como aceptado, pero... Dale que pueda abrir su micrófono. ¿Nos escuchas? Sí. A ver, habla. Hola. ¿Se oye mejor? Solo mantén abierto un micro, Nef. Ya No, yo sí. De hecho, lo que no puedo es silenciar el de mi pantalla, porque me pide que el anfitrión lo haga. Ah, vas, Mafer. Dame un segundo, ya lo hago. A ver, probemos ahí. Ya lo silenciaste en ambos. Ya quedé. Cerraste los dos micros de Nef. Ábrele el de su teléfono. Dame un segundo. Disculpen las molestias ocasionadas a todos los que son los asistentes de esta sesión, pero estamos tratando de mejorar el audio para todos. Nef, ¿nos escuchas? Sí. Levanta la mano, Nef, para que... Ah, perfecto. Ya te oímos. Sí. ¿Te oye mejor? Creo que sí. Ajá. Sí, parece que ya no escuchan el eco que se reproduce de mi computadora, ¿verdad? No. Ah, ok. Sí, ya no hay ningún problema. Si escuchan mejor, de hecho mi teléfono no lo tengo conectado a la red, es a través de los datos móviles, entonces yo creo que es problema del Wi-Fi. Pues ya se escucha bastante bien. Bueno, pues intentamos, ¿no? Sí. Aquí en la computadora el audio todavía no me marca como tal que está cerrado, entonces si puedes más tarde te da la opción, puedes silenciar, pero yo no puedo hacerlo desde mi computadora. A mí me sale que ya está silenciada tu computadora. Ah, ok. Ya voy, Dios. ¿Mande? Que ya voy a apagar mi micro también, bye, para que continúes. Vale, muchas gracias. Bueno, ya seguimos con lo de la plática. Esto que puse, esta diapositiva, es para nada más agregar algo, o sea, es como darle más cosas al conocimiento que uno va creando a través de la instrumentación, porque cuando uno comienza a hacer ese reconocimiento de los conductos, te empiezas a dar cuenta de que esos conductos pueden tener variaciones, por lo tanto existen clasificaciones que nos ayudan a conocer precisamente cómo tienen esta disposición los conductos dentro de la raíz. Al mismo tiempo, existe una clasificación de conductos, ya sean principales, las colaterales, y todos estos que conocemos a través de la nomenclatura que hicieron el doctor Pucci y Rey. No lo voy a explicar porque creo que esto es más fácil de leerlo en un libro, pero sí para que nosotros empecemos
a saber de que existen componentes precisamente dentro de una morfología radicular. Ahora, una vez que tú realizas o que comienzas con estos conocimientos de que logras reconocer los objetivos de la instrumentación, también empiezas a ver, a reconocer y ver cómo funcionan las aleaciones dentro de un conducto, empiezas a adaptarte al comportamiento de ellos dentro de la morfología. Hay un paso sumamente importante que nos piden dentro de cualquier protocolo, que es la exploración del conducto radicular. Entonces, puse un ejemplo aquí precisamente de un caso que tuve en particular, en donde yo respeto la forma en la que cada operador o cada clínico tenga para trabajar, pero yo siempre voy a recomendar una exploración de un conducto radicular con unos instrumentos preserie, pero sobre todo también auxiliado de una radiografía. Esto quiere decir que se utilizan limas especiales para poder abordar un cateterismo como tal a lo largo de todo el conducto. Estas limas tienen que tener ciertas características, como pueden ser de que tengan una conicidad baja, diámetros muy pequeños, y que en este caso, al ser rígidas, gracias a esta aleación, que son las limas tipo K de acero inoxidable, nos puedan hacer un reconocimiento o memoración de una imagen anatómica. Es el primer contacto con la exploración, pero más con el reconocimiento de la anatomía. Entonces, yo lo que me sucedió en esa ocasión es precisamente de que yo empecé un abordaje clínico, tuve problemas al hacer el acceso, porque si ustedes se dan cuenta había totalmente muy poca y escasa visibilidad en lo que son los primeros tercios cervicales de este incisivo lateral, pero una vez que pude alcanzar el lumen del conducto y empecé a hacer una exploración, pero de repente llegó un momento en el cual no podía yo avanzar. Eso es demasiado frustrante, ¿no? Precisamente es un caso complicado. Empiezas a querer avanzar. Bueno, ahí les va una sugerencia para que no les suceda esto. Yo creo que cuando realizamos accesos a través de cámaras pulpares calcificadas, lo mejor siempre es hacer un aislamiento a distancia, pero yo creo que en otros dientes, para que esta grapa de alguna manera no interfiera al momento de tomar tus radiografías y poder hacer los abordajes de alguna manera más eficiente. Bueno, al tomar la radiografía me doy cuenta que existe una desviación del conducto precisamente. Bueno, hasta el momento y en esa situación estaba utilizando limas muy delgadas, pero lo suficientemente, si yo incremento las fuerzas apicales, tal vez podría causar una perforación. Entonces, al retirar el instrumento, es ahí en donde me sirve este instrumento para poder analizar en dónde estoy teniendo la desviación. Tengo una imagen reproducida del conducto, mido lo que tengo desde mi punto de referencia hasta en donde empieza a comenzar el doblez, anoto esa cantidad de milímetros y eso me permite llevar un nuevo instrumento, ¿sí?, sin llegar a la desviación, y en este momento empezar a volver a alcanzar el tracto del conducto de manera correcta, ¿no? Afortunadamente se pudo alcanzar la longitud real de trabajo y se pudo hacer una obturación correcta. Quisiera pararme un momentito aquí para preguntar cómo va el audio. Todo muy bien. Ah, ok. Sí, en el chat también me mencionan lo mismo. A ver, solamente es por eso, porque me preocupa un poquito que se escuche que no. Sí, bien. Ay, muchísimas gracias, ok. Bueno, entonces esta exploración precisamente nos va a permitir a uno como profesional o como clínico, primero es el abordaje a través de esa sensación táctil del conducto. Evidentemente tenemos información a través de la radiografía, pero el contacto gentil que tenemos nosotros con las limas es lo que realmente nos da la información para poder hacer los abordajes. De alguna manera, cada vez que hacemos nuestra exploración siempre tiene que ser con una abundante irrigación.
Los primeros tercios siempre tienen que ser muy cuidadosos, pero lo más importante es siempre estar alertas, en el momento en el que una lima ya no empieza a avanzar. Porque eso es, aparentemente muchos pueden pasar por desapercibido esto, pero es cuando la lima más información nos puede dar. Entonces siempre es importante tener todo a la mano en una programación, en este caso, ver si mi lima no está avanzando, tal vez hacer inmediatamente una lectura con el localizador. Veo que no hay una lectura precisa, entonces hay algún tipo, alguna desviación, puede ser una confluencia, puede ser un conducto lateral, tal vez que a veces se logra trabar en la exploración. Entonces siempre hay algo ahí. Entonces es importante realizar este paso. Y este es otro caso también mío, de un canino precisamente, de una paciente adulta mayor, en el cual tenía como diagnóstico una periodontitis apical sintomática y un diente previamente tratado. Se hace la remoción del poste, también del material de obturación, y lo que evidentemente tenemos que hacer, que es lo que yo estoy viendo en el primer tratamiento, aparentemente hay una falta de material y de negociación del último tercio apical, pero como todos sabemos, el tercio apical es el más complicado para poder realizar los abordajes. Entonces, hacemos la exploración y precisamente como le aprendí a uno de mis maestros, cuando no se ve nada es cuando más información tiene el conducto. Y empecé a hacer, lo que es la exploración. Sí, evidentemente aquí había trabajado con algo, porque la lima sí lograba hacer una retención, y hice una radiografía con ambas limas en diferentes direcciones y una con una salida aparentemente hacia otra dirección. Bueno, ok, en esa formación que le estoy mencionando, que uno va agregando conceptos nuevos, es precisamente empezar a adaptarse con las conicidades de los instrumentos que yo voy a utilizar para poder realizar los procedimientos endodónticos. En este caso, las conicidades se van a empezar a manejar dependiendo la aleación, dependiendo también las marcas, y nos van a servir para utilizar, en este caso, hacer una conformación radicular lo más eficiente posible. Las conicidades que nosotros podemos encontrar para hacer inoxidable es una conicidad 0,2. Las que encontramos para níquel titanio también pueden ser en conicidad 0,2, conicidad 0,4 y conicidad 0,6. ¿Cuáles son, en este caso, tanto similitudes y diferencias? Pues las similitudes en realidad son que en los diámetros iniciales, las tres limas, a pesar de que son 30, tienen estas en el D0, estos 30, pero de acuerdo a la conicidad va a haber un incremento, ¿no? Entonces, si es conicidad 0,2, es 32, 34, 36, y hasta alcanzar el diámetro 16, que es que alcanza 60 milímetros. Y para las conicidades 0,4 también inician en 30, pero ya no alcanzan los 60, tienen una conicidad mayor. Y así consecutivamente en las conicidades que son 0,6, que pueden alcanzar tal vez conicidades muy, muy elevadas, pueden ser 120. Entonces, la diferencia está precisamente en este último diámetro. Tienen las mismas puntas, pero tienen diámetros distintos. Entonces, si yo ya conocí que los instrumentos que tengo para hacer la conformación, que estos instrumentos tienen características físicas como son las conicidades, las puntas y también las formas geométricas, pero voy a tratar de no hablar mucho de eso, ni de marcas, empezamos más bien a saber que las secuencias necesitan un trabajo predecible. Y la forma de lograrlo es a través de un procedimiento anterior, o más bien dicho, que es antes de poder hacer una secuencia de instrumentación llamado glide path. Y todos sabemos que este glide path consiste en lograr una vía de deslizamiento para los instrumentos rotatorios. En este punto, nosotros siempre ya debimos haber negociado hasta una longitud real de trabajo.
Entonces, los instrumentos que a mí me agradaron mucho en su momento es el instrumento 1004 de una marca comercial llamada M2, el SM1, también que creo que muchos lo conocen, que es un 2004, y un F1 con una conicidad progresiva. Creo que fueron los instrumentos que me ayudaron a resolver muchísimos casos durante el posgrado, precisamente para lograr ese deslizamiento y de que los instrumentos predecesores a una secuencia no tuvieran interferencias al momento de poder realizar un procedimiento de conductos. Después adquirí un instrumento nuevo que gracias a lo que es un anillo HBW y una lima K número 2, se puede realizar un cateterismo bastante eficiente y rápido y predecible, ¿no? Entonces, esta lima activada por ultrasonido adquiere bastante poder de corte, pero también va logrando un eficaz ensanchamiento del conducto y puede alcanzar una dilatación de los diámetros apicales y también del lumen del conducto mayores de lo que es mayores de la lima que estamos realizando el cateterismo. Entonces, sí es una probabilidad también para poder realizar un correcto glide path. Y como lo mencioné, precisamente se necesita ya estar en cierta fase durante la terapia para poder hacer este procedimiento de glide path. Bueno, entonces, yo ya tengo ese glide path en mi molar, en el premolar o en el diente que esté yo haciendo un procedimiento. Este es un esquema copiado del libro de Mario Roberto Leonardo, de este libro, que es la forma en la que me enseñaron a mí para poder aprender las conicidades, aprender cómo debe de haber una segmentación del conducto y precisamente saber de que no tengo que olvidar que tengo que realizar un conveccionamiento de un stop apical, que es precisamente lo que me limita la obturación y no causar accidentes de algún tipo de extrusión del material o inclusive de la solución de irrigación. Bueno, los segmentos cervicales están destinados para instrumentos de conicidad 0608. El segmento medio tiene que ser para instrumentos de conicidad 06 o 04. Y la parte apical, entonces, como estamos hablando de que las raíces en la parte apical son en donde se encuentra el menor espesor dentinario, entonces debe de estar confinado solamente a instrumentos de conicidad 02 o 04, que nosotros ya vimos cuáles son. Entonces, los instrumentos de gran conicidad van a promover un desgaste efectivo y de gran amplitud, que en este caso nos sirven para las partes cervicales y medias, ¿no? Y en la parte del tercio medio, debemos de saber que así como vamos realizando esa limpieza, siempre van a seguir el principio de corona ápice para poder hacer esta correcta limpieza, y la parte apical va a estar confinada de acuerdo a lo que el clínico haya establecido para llegar como lima maestra o última conicidad. Y todo esto tiene que hacerse con muchísima irrigación, siempre, siempre. Bueno, una vez que uno aprende a dominar estos conceptos de dominar las conicidades, sabes que tienes instrumentos de mucha conicidad, de mucho corte, de mediana conicidad y de poca conicidad, es cuando uno se empieza a hacer el diseño de los conductos. Ya no se empieza uno a hacer algo que le llamamos hibridación de las secuencias, y ya no solamente te quedas con una sola secuencia, porque sabemos que todos los instrumentos rotatorios, todas las secuencias de instrumentos rotatorios tienen ventajas y desventajas, ¿no? A veces queremos más conicidad en ciertos conductos y a veces queremos pocas conicidades, y es ahí en donde nosotros aprendemos a hacer este reconocimiento de los dientes a tratar. Entonces, en este caso clínico, nosotros, en este caso podemos ver que las diferencias de conicidad dentro de un mismo molar son totalmente distintas, ¿sí? Muy distintas. Inclusive dentro de estos dos conductos mesiales, las conicidades en cervical son totalmente distintas.
y que las partes apicales siempre van a ser las que tienen una reducción progresiva en estas conicidades. Aquí hay algo que todavía hay que agregar más, que es una herramienta fundamental y sobre todo que te ayuda mucho a abrir como poder realizar ay, se me fue la palabra, tridimensionalidad de un diente, es el poder tomar radiografías en todos los ángulos posibles, ¿sí? Porque no se ve igual el molar de una manera ortorradial, no se ve igual el molar después de la obturación de un modo, de una radiografía mesioangulada, y tampoco se ve igual en una radiografía distoangulada. Entonces es el mismo molar, pero la angulación siempre ayuda un poquito más a llevarte ese conocimiento que necesitamos de la morfología. Ok. Realmente lo que necesitábamos hasta ese momento es hacer que las cosas que nosotros vamos realizando se vayan haciendo de una manera simple, ¿no? O sea, queremos simplificar muchas de las cosas, pero es ahí en donde empezamos a tener una gran cantidad de errores, porque yo me atrevería a decir que el peor error que tiene un clínico es el exceso de confianza. El decir, yo puedo ya hacer las endodoncias, ya ninguna endodoncia se me va a ir, yo soy el amo de todos los conductos, y empezamos a pecar, ¿no? De soberbia y decir, bueno, así sea un incisivo central, creo que el día de hoy le tengo demasiado respeto, porque precisamente lo que no sabemos es lo que podamos encontrar en un conducto. Existen, creo que no solamente 5 situaciones, se encuentran una gran cantidad, pero estos son dientes extraídos que yo en este caso tomé radiografías para que pudiéramos evaluar cómo es el sistema de conductos. Existen múltiples curvaturas, dobles curvaturas, existen dislaceraciones, existen divisiones de los conductos, como lo vemos acá, y también existen confluencias de los conductos. En ambos, este es un premolar, y esto es una raíz mesial de un molar inferior. Por eso establecí aquí parámetros para que pudiéramos diferenciar cómo está provisto esta raíz, ¿no? Esta es la parte vestibular y esta es la parte lingual. Entonces, ojalá nos pudiéramos tomar una radiografía de este tipo, pero realmente no, porque al analizar a veces estas terapias, siempre a veces nos llega a pasar de que logramos establecer una longitud real de trabajo en un conducto, pero hacerlo en el otro a veces es demasiado complicado, porque intentar hacer una negociación en esta parte es establecer el instrumento a una curvatura y realizar otra. Entonces yo creo que todos en algún momento hemos tenido esa dificultad para poder establecer una longitud de trabajo en algún conducto, y puede ser, no estoy diciendo que sea por eso, que no descartar que tengan algún tipo de confluencias en los tratamientos. Entonces, estas situaciones son factores de riesgo que pueden incrementar precisamente la probabilidad de que exista una fractura de los instrumentos. Y no importa si es acero inoxidable o si es níquel titanio, estas condiciones siempre van a ser esos factores predisponentes, ¿no? Para que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces son cosas de lo que la anatomía, porque precisamente de ese es el tema, nos está advirtiendo. Siempre tener en consideración que la anatomía es compleja, más en los tercios apicales, pero que siempre hay que tener una planeación del tratamiento, y que los avisos o que el reconocimiento de estas situaciones siempre van a ser nuestros instrumentos. Aquí voy a mostrar un caso sobre una dislaceración que tuve. Es un conducto, bueno, en este caso fue algo no tan complicado, pero no quiero decir que por eso se puede como que eximir de cualquier tratamiento, porque algunos pueden ser demasiado complicados. Pero en este caso de este premolar, es algo bastante curioso, porque la dislaceración la tenía hacia mesial, que podríamos todos pensar que las dislaceraciones generalmente siempre están en dirección distal. Esto fue algo curioso que me pasó, y por eso lo quise subir. La negociación fue bastante
acertada, afortunadamente. Aquí puse una longitud, porque eso fue lo que me medía el premolar. Son curvaturas, como sabemos aquí, de condición severa, de acuerdo a una clasificación de Schneider, que está por arriba de lo que son 30 grados, pero son relativamente cortas. Entonces, algo un poquitito más adelante voy a hablar sobre lo que son los radios de curvatura, pero fue relativamente no tan complejo. Sí pude llevar instrumentos de alta conicidad a esta zona de longitud de trabajo y poder realizar una obturación que me haya llenado, digamos, se quedé satisfecho con esa obturación. Entonces, cada vez, de hecho, por cada procedimiento que nosotros empecemos a realizar en toda esa serie de aprendizaje, por cada caso, siempre te van enseñando algo, bueno, siempre vas aprendiendo algo nuevo. El conocimiento ya está a través de los artículos, de los libros y sobre tips que generalmente muchas personas se encargan de compartir. Y precisamente la intención de la plática es que yo pueda decir todo lo que en algún momento escuché de alguien, y ahorita pues la intención es de poder llevarnos algo a la clínica, ¿no? Y una de las cosas que alguien me enseñó es nunca eches de menos una radiografía. O sea, si tienes una duda, nunca está por demás. Entonces, hasta aquí solamente al paciente había anestesiado, pero tengo tengo cierta duda sobre el conocimiento de estas partes apicales, porque al ser un 7, todos podríamos decir, bueno, veo aquí 2 conductos, pero es un conducto en C, en el cual precisamente cuando son esos conductos en C realmente es como una caja de sorpresas donde no sabes qué es lo que va a suceder. Empecé la permeabilidad de los conductos, y en uno de ellos no podía avanzar. Entonces, lo mejor que se puede hacer en ese momento, aunque no tengamos establecido una longitud de trabajo, es tomar la radiografía para poder ver qué es con lo que me voy a enfrentar. Y algo que es importante, todas las radiografías, bueno, aquí todas las radiografías que estoy presentando, a excepción de los casos clínicos que puse del posgrado, esos son radiografías convencionales, pero estas son de sensor. Entonces, aunque se utilicen sensores, siempre va a ser mejor utilizar limas de un calibre de una lima 15, ¿no? A diámetros mayores. Porque si no es como que jugar a ver qué es lo que veo, no distingo bien, a pesar de que los sensores tengan filtros y tengan herramientas para poder hacer una correcta visualización. Yo creo que siempre es mejor no jugarle al que creo que veo que aquí termina o me auxilio con el localizador y sí, aquí es. Siempre es bueno utilizar limas de calibres arriba de 15. Entonces aquí es un caso clínico precisamente para denotar lo que mostré hace rato, esas confluencias precisamente, poder reconocer a través de radiografías angulares, que inclusive también podemos alcanzar a ver que las conicidades son totalmente distintas entre el distal, en este caso me parece que es el mesiovestibular y este es el mesiolingual, y que terminan en una sola salida, ¿no? Eso no lo podemos evaluar a través de una simple radiografía en un sentido ortorradial, pero que es sumamente importante aprender a hacer estas angulaciones. Si en los inicios nos cuesta trabajo realizarlo, nos podemos auxiliar de lo que son aditamentos especiales como es el ring o lo que es el EndoRay también, que es un dispositivo para poder alcanzar una correcta angulación a través del cono de rayos X. Esto es bastante importante porque debemos de saber lo que los conductos nos quieren dar a entender, que existen curvatura en diferentes planos que nosotros no los vamos a poder ver, y sobre todo pensar de que existen curvaturas en esos planos mesial y distal que pueden ser mayores curvaturas que las que nosotros vemos en los planos vestíbulo-lingual.
Y creo que me había quedado hasta acá. Este es mi colección de errores. De hecho, tengo más, pero en una diapositiva no alcanzaría. Y cuando hago la presentación, ya hace rato lo dije en la mañana y creo que vale la pena volverlo a decir, es de que creo que nadie es perfecto, no somos dioses. Tal vez algunos sí ponen puras cosas alegres, finales felices, pero el enfrentarse a una terapia en el cual te das topes a veces porque te sientes el peor endodoncista del mundo mundial y decir, bueno, pero es que ya tengo tanto tiempo del conocimiento, de la experiencia, ya salí del posgrado, y cómo es posible que me sucedan este tipo de cosas. Es que las complicaciones solamente están a un parpadeo, es solamente un segundo para que nosotros empecemos a tener cualquiera de estas situaciones, ¿no? Aquí expongo lo que me sucedió en un radix. Todos sabemos que los radix tienen una raíz accesoria hacia lingual, pero es la que presenta mayor ángulo de curvatura. Yo no entiendo exactamente qué fue lo que sucedió, pero porque ese instrumento, perdón, esos conductos yo ya los había instrumentado a las conicidades y diámetros que yo quería, pero siempre está por ahí alguien, bueno, en este caso, ese diablito que nos está ahí molestando, dale de nuevo, vuélvele a dar, sí, para que quede más cónico. Y efectivamente, supuestamente al momento de rectificar, se rompió ese instrumento, ya no aguantó la carga de fatiga en esa curvatura. Y aunque yo realicé una plataforma, intenté hacer el bypass, no lo logré. Solamente realicé lo que son desgastes excesivos en esa raíz, exponiendo una perforación del conducto. Evidentemente esto da pena y de todo, si alguien lo ve, no lo extraigan, es mi diente. Entonces, es mi molar. Bueno, no el mío, pero el de mi paciente. Y quiero ver si funciona. Ya si por alguna razón falla, ya lo tendré en mi conciencia, pero aquí se dejó el espacio para el poste, que lo había pedido el referidor. Ya no sé si valdría la pena o no, pero pues bueno, ya tratar de cumplir las indicaciones que te pide el referidor. Y aquí también evidentemente me encuentro con un molar inferior. Aquí no alcanzo la negociación en uno de los conductos mesiales. Tomo radiografías anguladas, me doy cuenta que no alcanzo ni siquiera a contactar la otra lima. Como les digo, estos son distracciones pequeñas, o sea, del cómo no poder abordar una anatomía. Evidentemente, y como lo dije hace rato y porque a mí me lo enseñaron, cuando hay una obstrucción y cuando hay algo que te impide bajar, es cuando más información debes de tener. Y debes de tener, más que nada, instrumentos, una técnica o una táctica para poder lograr esos abordajes. Pero una vez que realizas un bloqueo en un conducto o formas un escalón, en ese momento empiezas a complicarte el tratamiento. En esta situación yo ya no pude bajar más, ya no logré hacer alcanzar una longitud de trabajo en el otro conducto. Y bueno, tuve que obturar en ese sentido a pesar de las múltiples citas, y también no es una obturación que vaya para el Facebook o para el Instagram porque no los pongo, pero son situaciones que a todos nos va a pasar, ojalá que no, pero yo creo que es la forma en la cual uno va aprendiendo. Y aquí sí me gustaría hacer un espacio para decir que algo que también aprendí en mi formación de posgrado es que no existe razón alguna para que nosotros aprendamos sobre personas. Y eso me queda muy claro. Y algunas personas en las cuales he tenido la oportunidad de darle una conversación a través de un diplomado, siempre les digo lo mismo porque es lo que me enseñaron a mí y yo lo vuelvo a retransmitir. No hay alguna razón para poder, o en este caso, para practicar en dientes de personas. Para eso existen preclínicos y existen dientes extraídos. Yo al día de hoy todavía hago preclínicos, hago precisamente este tipo de cosas. Primero para poder estandarizar los procedimientos que yo hago. Eso es lo primero. Tengo cierta lima que quiero usar, necesito estandarizarme a esa lima. Necesito estandarizar mis conos a esa instrumentación. Tengo que reconocer cada vez más los conductos, porque aunque nosotros nos encarguemos de hacer esta terapia todos los días, siempre los conductos nos dan
una cachetada con guante blanco en decir, no te lo sabes todo. Siempre hay una anatomía nueva. Siempre va a ser así. Bueno, y ya pasando a lo que, en este caso, al rollo de la plática, aquí estoy exponiendo lo que es un caso clínico. No me estoy centrando en los diagnósticos ni nada, pero esto me va a servir para ejemplificar una técnica. Tampoco voy a decir marcas, pero aquí lo que se hace de acuerdo a esta técnica es, evidentemente, ya estableciendo longitud de trabajo, es hacer primero el glide path, ¿sí? Aquí tomo una radiografía con la jeringa y noten hasta dónde está llegando la irrigación. Utilizo el abridor de la secuencia e inmediatamente bajo la aguja de nuevo y vean la diferencia, ¿sí? Vean la diferencia. La aguja, después del glide path, la irrigación solamente está dentro de la cámara pulpar y en la entrada del conducto. Después del abridor, porque veo aquí la conicidad progresiva, cómo la aguja baja de alguna manera mejora los tercios consecutivos. Me sigo con la secuencia longitud de trabajo. Vuelvo a realizar lo que son, en este caso, que se llama recapitulación del conducto, a establecer si tengo una permeabilidad y la aguja baja mucho mejor, ¿sí? Entonces ya me encuentro casi ya en las partes finales de esa instrumentación de este conducto, termino las preparaciones biomecánicas, hago las pruebas de cono con los conos del sistema, ahora sí que, aunque se suena casi prácticamente lo mismo, y así hago la obturación de acuerdo a la secuencia de este sistema. Entonces, veo respeto de precisamente la zona de peligro, veo una curvatura tal vez no es la más abrupta, pero me agrada, ¿sí? Me agrada cómo está obturado, ¿no? Entonces, es aquí como las secuencias de alguna manera, están diseñadas para poder acoplarse correctamente a ciertos casos. Nunca va a ser lo mismo en todos los polares, pero debemos, bueno, en este caso puse el caso clínico para denotar un punto. Todas las secuencias del instrumento que sea de la A a la Z, todas las secuencias son coronópicas, ¿sí? El simple hecho de usar un instrumento rotatorio, ya estamos haciendo la filosofía de coronópica, ¿sí? Ok. Y aquí vuelvo a poner otro caso clínico, precisamente de cómo abordé una curvatura aparentemente muy abrupta en ambos casos. Aquí yo no pude hacer una conicidad muy progresiva por encima de lo que son instrumentos arriba de un 2504. La forma en que negocié estos conductos primero es una exploración a través de una lima 10, que me permitió llegar solamente al tercio tal vez inicial de la parte apical, pero no logré un cateterismo hacia una longitud de trabajo. Aquí la forma correcta para poder bajar una lima de menor calibre es no hacer inmediatamente una lima menor, sino hacer una lima mayor que me permita el desviridamiento de esta zona, ¿sí? Y como todos ya vimos las conicidades, evidentemente esto es una lima 1502 que tiene mucha conicidad y tiene mayores diámetros que una lima 8. Por lo tanto, cuando yo deslizo la lima 8 hasta una longitud de trabajo, prácticamente se va como mantequilla. O sea, realmente fue muy fácil hacer la negociación de esa longitud de trabajo. Y es ahí en donde nosotros debemos de saber, existen curvaturas. Ahora, ¿cómo tengo que negociar esas curvaturas? Simplemente con diseño de técnicas y estrategias. Todas estas técnicas, de hecho, muchas son copiadas del libro de Cohen, que viene un capítulo de instrumentación, y creo que lo único que tenemos que hacer es un día de estos ponernos a leer, porque todos queremos resultados eficaces, ¿no? Yo todavía no quiero obturaciones o casos en donde digan, ay, caray, ¿cómo le hizo? Yo me siento bien con hacer primero secuencias correctas,
obturaciones que perduren durante mucho tiempo y tal vez con el paso de la experiencia y la formación van a venir todo lo demás, pero me siento bien primero realizando bien los tratamientos. Como me dice mi maestro, primero hazlo bien, después hazlo muchas veces bien y con el tiempo vendrá la velocidad, el dominio del instrumento, la replicación de la anatomía o la morfología radicular. Entonces, no es algo que nos deba de preocupar. Y para terminar la secuencia, lo que yo realicé es un 10-04, no lo llevé hasta esta zona porque no me permitió. Entonces, en este caso, inmediatamente después, intenté hacer una nueva exploración radicular. Afortunadamente, después de este instrumento intermedio, mi lima 15 sí pudo llegar a la longitud de trabajo. Y una vez establecido con una lima 15, yo creo que la mayoría de nosotros, ya teniendo una longitud de trabajo con una lima 15, ya podemos hacer una instrumentación rotatoria eficaz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que utilicé? Estas son los instrumentos de una casa comercial llamada FKG, que tienen, lo que me agrada es que esto es níquel titanio, es instrumento rotatorio, pero es conicidad 0.2. Entonces, tengo una 15, aquí tengo una 20.02, tengo un 25.02 y aquí ya empecé a utilizar lo que es un abridor, tratando primero de tener la negociación de la parte apical. Este es un 15.06 y el 25.04, porque ya tenía un 25, solamente es un mayor ensanchamiento, ¿sí? En ambas partes. Ok, bueno, y ya después de tantas radiografías, ya tenemos que llegar siempre a una parte en la cual los discernimientos de los aprendizajes tienen que sentarse para poder llevarse un conocimiento un poquito más pleno, más completo de lo que realmente estamos haciendo. Bueno, ¿qué es lo que voy recapitulando un poquito de todo lo que yo he hablado? ¿Qué es lo que voy teniendo de aprendizaje de la anatomía, ¿no? Primero, que existen múltiples curvaturas que no las distingo en una radiografía, que esa morfología radicular me puede ocasionar tal vez muchos problemas si yo me enfrento a ellos sin la menor idea, y que tal vez si lo realizo, lo más probable es que no respete esa morfología radicular. Entonces, aquí ya viene y yo mostré exactamente algunas estrategias de cómo lograr o cómo alcanzar esas longitudes de trabajo y también cómo conformar cómo conformar, pero aquí viene la parte más complicada de todo, ¿no? O sea, entonces yo domino una curvatura, pero ahora, ¿en qué lima tengo que terminar? Yo creo que ese es el problema que tenemos todos, precisamente. Aquí estoy poniendo un estudio precisamente del 2002, que aquí, bueno, me agradó. Es un estudio ya algo viejito, pero la verdad me agradaron sobre todo por el control de la asepsia que pudieron lograr tener. En este caso, todos fueron sobre pacientes, ambos. En ambos determinaron o escogieron pacientes que tuvieran una evidencia tanto clínica como radiográfica de una periodontitis apical. Y en ambos tuvieron ciertos controles estrictos de lo que es el aislamiento. Les describen una técnica a través del yodo y utilizan una irrigación de hipoclorito del 1%, del 1%, perdón. Y la intención de estos es tener un cultivo un primer cultivo, una muestra del conducto, a través de que una vez que realizaron la entrada al acceso, una limpieza cervical, vamos a llamarle así, y a través de puntas de papel tomar una primera muestra de ese cultivo y llevarlo para poder saber exactamente la cantidad de carga bacteriana que hay. En este estudio realizaron 2 secuencias de instrumentación distintas, una a través de un instrumento que en aquel entonces ahí se me fue el nombre. Bueno, ahorita sí me acuerdo. Pero la última secuencia fue Lightspeed. ¿Y qué es lo que encontraron ellos? Cierto, algo que se me estaba olvidando. Lo que me agradó de estos 2 artículos es que en ambos fueron dientes unirradiculares, ¿sí? Unirradiculares.
en la mayoría de sus especímenes. Utilizaron otras raíces como son las mesiales de los molares inferiores, pero a comparación de las cantidades de especímenes fueron menor comparados con los grupos de los dientes que eran unirradiculares. No sé si me logré explicar. Pero, bueno, ellos encontraron precisamente que en los incrementos del 60 y a los incrementos apicales de lima 60 y 80 encontraron una mayor remoción en este caso, de la carga bacteriana, ¿no? ¿Cómo lo pudieron establecer? Después de haber realizado el procedimiento de tratamiento de conductos convencional, sí, ellos utilizaron colocación de hidróxido de calcio, de acuerdo al caso, y ellos notaron que en algunos dientes unirradiculares se había alcanzado inclusive el 100% de efectividad en la primer secuencia de instrumentación. Como lo dije, hace rato instrumentaron 2 veces, una primera secuencia y después una segunda secuencia. En los molares inferiores utilizaron calibres menores que estos, que fueron hasta el 55, y ellos encontraron que después de la primera instrumentación tenían una eficacia del 81.5%, pero cuando incrementaron a 50, aumentó a un 89%, por lo cual prácticamente concluyen de que el aumento a calibres mayores da una buena efectividad para el control bacteriano, ¿no? Entonces, establecer estos números apicales pareciera un poquito complicado, pero ellos aquí en este estudio utilizaron un instrumento Lightspeed, que creo que no le he mencionado, pero este instrumento tiene una conicidad 0, quiere decir que solamente es 80 en la punta y el resto del instrumento no tiene corte, o sea, solamente ocupa la parte apical para poder cortar. Entonces, sí es de alguna manera, son instrumentos que se podría echar mano para poder hacer algún tipo de instrumentación. Y este otro estudio que habla también sobre la influencia del agrandamiento apical, precisamente producto de una infección bacteriana durante un tratamiento de periodontitis apical, también es muy similar al anterior, pero ellos aquí demostraron algo totalmente distinto. Estos estudios, bueno, en este estudio en particular, trataba de buscar o evaluar la influencia de este agrandamiento apical. Igual que en el anterior, se utilizó un aislamiento, un acceso, una instrumentación cervical, una colocación de hidróxido de calcio para reducir la infección bacteriana, y luego se hace la instrumentación, pero ellos utilizaron calibres tanto 25 al 40, ¿no? Entonces, también en dientes que son unirradiculares, y el hidróxido de calcio lo utilizaron una semana, ¿no? Entonces, estos dos, o sea, que es lo que me agradó, utilizaron un sistema para poder evaluar lo que se llama muestreo bacteriano. Entonces, a través de este muestreo bacteriano, ellos pudieron ver la reducción significativa que existía de crecimiento bacteriano entre los tratamientos, ¿no? Y ellos encontraron que no había diferencias significativas entre los grupos de los instrumentos del 25 al 40. Entonces, la instrumentación, de alguna manera, no existe diferencia entre estos dos, por lo cual es complicado establecer o decir de acuerdo tal vez a protocolos, que si algunos te exigen llevar mayores calibres y algunos otros no, la manera en la que yo me formé es el método de Wayne, el cual ya todos conocemos, son 3 tamaños más grandes, a partir de la lima que ajuste, pero tenemos que reconocer que precisamente nuestro objetivo de instrumentación es poder hacer bueno, dentro de los objetivos que lo mostré en la primera diapositiva, está precisamente reducir esa carga bacteriana, o sea, tener ese control de desinfección. Eso es muy importante. Y evidentemente, pues tratar de remover todo ese tejido que está dañado, infectado, perdón. Bueno, ahora,
Aquí muestro otro estudio, precisamente algo totalmente distinto al anterior, precisamente para poder saber hasta qué instrumento yo me estoy asegurando de que los irrigantes tienen una penetración, ¿no? Entonces, para este estudio utilizaron lo que son frotis de ciertos grupos, se utilizaron grupos controles negativos y positivos, y se utilizaron instrumentos 20, 25, 30 y 35. Entonces, para este estudio se utilizaron 40 dientes molares inferiores. También fue un diente de un trabajo en vivo, en donde estos instrumentos se utilizaron, evidentemente, como todos ya lo sabemos, con instrumentación coronoapical. Se dividieron en diferentes grupos, como ya lo mencioné, y todos los grupos de los instrumentos de limas se utilizó una irrigación con hipoclorito del 525, utilizando una aguja para poder llegar a la parte apical, una aguja de irrigación, y se hicieron varios protocolos de irrigación. También se utilizó una irrigación final con EDTA durante 5 minutos, y después al final utilizaron nuevamente hipoclorito, y con la intención de poder saber en las muestras que ellos iban a tener, si alcanzaban a ver detritus o debris en las partes apicales. A través de esas muestras que ellos encontraron, ellos tomaron fotomicrografías, de estas partes apicales, y entonces lo que ellos notaron es de que a partir de la lima 25 de instrumentación ya se encontraba un 76% de lo que son estas presencias de irrigantes. Pero a partir de la lima 30 ya estaba en todos los grupos, a excepción de este grupo control, que evidentemente no se hizo nada. En se instrumentó hasta una 40, pero esto es importante ver, ¿no? O sea, que hasta una instrumentación de lima 25, ya había una cantidad, podríamos llamarle significativa para nosotros, no para el estudio, del decir que a una instrumentación menor, prácticamente los irrigantes tienen una penetración, pero recomienda utilizar calibres 30. Estamos hablando de calibres apicales, nada más. Calibres apicales de acuerdo a una instrumentación. Y bueno, también tenía que mencionar precisamente que existen ciertos inconvenientes con aumentar la conicidad y aumentar la preparación apical, porque precisamente podemos perdernos de acuerdo a la morfología radicular. Debemos de saber que existen cosas que pueden suceder, como puede haber una extrusión del material, el simple hecho de aumentar los calibres apicales. Podemos encontrarnos con problemas de transporte o tal vez un adelgazamiento de la raíz en las zonas de peligro. Hay una gran cantidad de problemas que podemos encontrar, porque cada instrumento tiene diferentes conicidades, ¿sí? Algunas tal vez más cuidadosas en la parte cervical y algunas más exageradas, pero siempre tomar en cuenta precisamente lo que sucede, ¿no? Bueno, ahora ya llevo un conocimiento previo de la morfología en cuestión de curvaturas, en cuestión de los diámetros apicales, qué es lo que tengo que hacer. Ya sé qué diámetro apical aparentemente es el más óptimo, pero a cuál me podría acercar para poder dar una mayor eficacia tanto a mi instrumentación como a mi irrigación. Y ahora voy a hablar un poquito de lo que en la verdad no les gusta mucho, que es hablar sobre los instrumentos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debemos de saber? O sea, aquí no me voy a meter de nuevo ni con marcas ni nada, pero con algo que sí manejan los instrumentos, que es la velocidad y el torque. Todos los instrumentos tienen por default, vamos a llamar así, tienen una cantidad de speed y una cantidad de fuerza para poder hacer en el instrumento.
Nuestro motor rotatorio es automático y generalmente independientemente de las secciones transversales y de acuerdo a lo que nosotros programemos, nos va a hacer casi el tratamiento más fácil. Debemos de saber que precisamente ciertos instrumentos utilizan más velocidad y algunos van a utilizar más torque. Por lo tanto, cuando un instrumento gira en un conducto y precisamente producto de la aceleración, evidentemente va a haber una fricción, por lo tal el instrumento adquiere un poder de corte. Evidentemente existen formas geométricas de acuerdo a los instrumentos y ángulos de corte que nos va a permitir cortar el material menos resistente, que en este caso es la dentina dentro del conducto. Por lo tanto, conicidades grandes van a necesitar un torque mayor. O sea, todos los abridores necesitan un torque fuerte. Las pequeñas conicidades tienen torques menores. Eso es importante saber. Tienen fuerzas de aplicación apical menor. Independientemente de lo que te muestre el motor, la presión apical del instrumento tiene que ser equitativa a la conicidad del instrumento. Si yo tengo un instrumento 1004, la presión apical que hago con mis dedos al momento de alcanzar la longitud de trabajo tiene que ser menor que si utilizo un 2506. Un 2506 es un instrumento más cónico, más resistente, por lo cual necesita menor presión apical. Ahora, cuanto mayor son las áreas de contacto, mayor es la precisión que tiene este instrumento para mantenerse centrado dentro del conducto. Y cuanto menor es el área que se contacta, menor es la precisión del instrumento para girar dentro del conducto. Por eso los primeros movimientos de inserción tienen que ser intentando contactar todas las paredes del conducto. ¿Yo hice eso, Mafer? ¿Hola? Sí, acá estoy, amigo. Yo creo que sí. Yo, pero tengo mi láser, no lo puedo borrar. A ver, déjame intentar. Ajá. No pude. A ver, déjame intentar a mí. Ajá. Ya, creo que ya, ¿verdad? Sí, ya quedó. Gracias. Bueno. Podemos continuar. Sí, gracias. Bueno, entonces, como decía, precisamente estos controles de velocidad y de torque son cosas que nosotros debemos de saber de la instrumentación para poder hacer la correcta o una precisión correcta de nuestro instrumento durante el deslizamiento, porque esa es la palabra correcta. De acuerdo al concepto que yo hice de glide path, el instrumento debe deslizarse en el conducto precisamente con la intención de poderse mantener centrado, de poder ejercer una fuerza apical y poder cortar de acuerdo a la característica del instrumento, si ya sea si corta pero por velocidad o corta por torque, ¿no? Bueno, y muchas de las cosas que que voy a mencionar, de hecho, es gracias a un libro algo ya pasadito, que ya tiene tiempo, pero que es el doctor John Max Pade, que creo que es una persona que hizo muchísimos estudios sobre artículos y muchas de las cosas que me sirvieron es precisamente porque vienen ahí y habla mucho sobre la fatiga de los instrumentos, habla mucho sobre las cualidades que tienen y formas geométricas que tienen los instrumentos, porque sabíamos que en aquel entonces no había una estandarización, digamos, de instrumentos y que había un mercado enorme de formas geométricas
de cortes, aunque ahorita al parecer ya no es tan así, pero en aquel momento sí existía. Y aquí puse una frase que lo dijo el doctor Ovi Peters, y él dice que el uso seguro de los instrumentos níquel-titanio requiere del entendimiento de los mecanismos básicos de la fractura y su relación con la anatomía del conducto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos saber si tengo instrumentos y anatomía? Es ese entendimiento de los instrumentos rotatorios. O sea, todos queremos hacer una instrumentación, pero realmente no nos ponemos a hacer el entendimiento de la aleación. Y aquí me gustaría hacer poner un ejemplo. Al decir, por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros, o a los que tienen tal vez niños, o tienen sobrinos, o tienen algún conocido, el hijo de la vecina, no lo sé, personas pequeñas, infantes, que muchos se sorprenden de cómo logran utilizar, una analogía, es la palabra, que es una analogía, se sorprenden mucho de cómo pueden dominar los celulares, cómo pueden dominar las tabletas, y todo el mundo se sorprende, son niños súper inteligentes, ¿cómo es que lo logran? Lo que nosotros desconocemos es que precisamente los inventores de los celulares y las personas que diseñan estos aparatos lo están haciendo en un algoritmo que les sea realmente para ellos fácil de utilizar, ¿sí? Porque ellos tienen una mente nueva, moldeable. Entonces, realmente lo que es inteligente, bueno, o sea, sin afán de decir que tal vez no el niño, pero realmente el equipo está haciendo prácticamente la mayor parte del trabajo para que pueda ser utilizable para una persona menor. Lo mismo sucede con los instrumentos el día de hoy. Todos los instrumentos que ahora se están haciendo, los hacen con la intención de que las personas que tienen menos experiencia lo puedan hacer más fácil sin menor error. O sea, puedan utilizar estos instrumentos y puedan alcanzar curvaturas realmente algunas muy complicadas, pero hay una gran parte del trabajo de los instrumentos. Entonces, lo único que quiero, para ya terminar este comentario, es decir que nunca es bueno confiarse de la aleación. Nunca es bueno confiarse. Es que esta es mi lima, la más nueva y la más flexible, y con esta, o sea, porque todo el mundo se pregunta, ¿y con qué voy a hacer una curvatura? No, pues para eso tengo mi sistema X, y ya vi los casos en Facebook y con eso veo que lo hacen. No, realmente no funciona así. Yo creo que todo está en el entendimiento del níquel-titanio, en el adiestramiento, por eso dije que no existe un motivo alguno para aprender en los dientes de las personas, y también el conocimiento de la anatomía del conducto. Pero bueno, ya para no aburrir. Entonces, precisamente hay pautas para poder mejorar la técnica, independientemente de que si yo utilizo la secuencia X y mi amigo utiliza la secuencia Y y mi amiga utiliza la secuencia Z, porque están casados con esas casas comerciales, independientemente de la técnica de la secuencia, estas pautas pueden ayudarle a mejorar. Primero, los movimientos, todo el mundo ya lo sabe, tienen que ser de entradas y salidas. Algo que sugiere aquí el doctor Max Padel es perdón, algo que sugiere aquí es precisamente que el avanzar dentro de un conducto solamente es de 1 milímetro, especialmente si por la forma geométrica y la disposición de las estrías, el instrumento tiende a atornillarse. Ustedes, algunos tal vez están más familiarizados con esto, pero ustedes saben que ciertos instrumentos tienden más a jalarte dentro del conducto que otros. Entonces, esto es importante, siempre hacer avances cortos. Este avance dentro del conducto debe de ser por cada movimiento de inserción y solamente hacer un aumento en una presión muy leve. Cuando nosotros hacemos los cambios de instrumentos, tienen que ser siempre a una conicidad diferente,
¿sí? O sea, quiere decir que nosotros podamos hacer una instrumentación segmentada en los tercios, pero que no sean de una misma conicidad. Ahí podría existir variaciones en cuanto a lo que él menciona, porque ahí es de cada gusto. Y algo muy importante, no dejar que el instrumento se deslice más de 6 milímetros de este instrumento rotatorio si está involucrado en una curvatura. Porque en un instrumento, entre más se inmersa en una curvatura, menos control tenemos. Y él menciona que precisamente todas las curvaturas, o los radios de curvatura, que tienen un diámetro arriba de 9 milímetros, son las curvaturas más complicadas de realizar. Entonces, aquí ya no lo puse, pero precisamente en el caso del que yo puse de un premolar con dilaceración, era un radio de curvatura realmente muy pequeño, era tal vez de unos 5 o 6, por eso es que aunque se ve acentuada la curvatura, más dicho el ángulo de curvatura, pero el radio de curvatura es menor, por lo tanto al instrumento no le va a costar demasiado trabajo. Entonces, debemos de considerar aquí ya dos cosas. No solamente el ángulo de curvatura que evalúa los planos mesial y vestibular, mesial y distal, sino también el radio de curvatura que tiene, ¿sí? Todos los radios de curvatura arriba de 9 siempre van a ser más complicados. Y él propone su propia técnica llamada de zona. Precisamente él hace una muestra que cada conducto debe de ser tratado de manera distinta en un mismo molar y que debemos de reconocer dos zonas. Una que se le va a llamar zona coronal, que es la que está pintada de verde, y la zona apical, ¿sí? En un mismo molar tal vez pueden ser distintas las zonas y las zonas apicales tal vez pueden ser mayores en alguna raíz y menores en otras, ¿sí? Entonces, estas zonas sirven para reconocer que tenemos en un conducto una parte recta, ¿sí? Hay una parte recta del conducto antes de iniciar la curvatura. Y esto es bastante importante de reconocer precisamente para nuestra instrumentación. Algo que nos menciona también es de que estos diámetros de los instrumentos rotatorios no deben de ser demasiado grandes en la zona apical, porque aquí los instrumentos están sometidos a una excesiva fatiga cíclica. Además de que los instrumentos dentro de una curvatura van a tender a engancharse, ¿sí? Bueno. ¿Y qué es lo que nos dice esta técnica? Una vez que nosotros ya hayamos realizado la apertura, tenemos que hacer un reconocimiento. Tenemos que hacer un reconocimiento del conducto y para eso nos vamos a ocupar lo que es un instrumento 1502, ¿sí? Un reconocimiento del molar o de la curvatura con 1502. ¿Por qué 1502? Ok, ¿qué es lo que necesito aprender acá? En el diámetro 5 tengo 25, por lo tanto, él recomienda que el primer instrumento rotatorio tiene que ser un 2506, ¿sí? Este 2506 es un instrumento lo suficientemente rígido para aguantar una presión apical y me pueda poder hacer el debridamiento de esta zona recta del conducto, ¿sí? Por eso es 2506. Ok, una vez que yo haya realizado esto, entonces necesito empezar a determinar la curvatura, ¿no? Y la importancia que va a tener en nuestros tratamientos. Y qué tan lejos estoy de la curvatura hacia el axis. Entonces, lo que tengo que hacer, y como él lo dice, utilizar un instrumento de otra conicidad. Entonces, tengo que insertar la lima de una manera más pasiva, con la intención de que en la parte en donde yo encuentre una resistencia, es la zona en donde está la parte complicada de la curvatura, ¿sí? Muy importante aquí, que creo que no lo he mencionado, voy a regresar tantito. Muy importante aquí es que tengo que hacer mediciones con esta lima 15. Una,
de la zona recta. O sea, tengo que anotar con la misma importancia como si se estableciera la longitud real de trabajo. Zona cervical, 18 milímetros. Tengo que saber que la zona recta son 18 milímetros para mi instrumentación. Ahora sí, una vez que hago esa inserción con el instrumento para poder determinar en dónde está la zona de resistencia con un instrumento de menor conicidad, vuelvo a anotar precisamente cuánto es lo que alcanzo con ese instrumento con un pequeño movimiento de inserción, de una manera pasiva, y empezar a denotar cuánto es lo que me hace falta para poder llegar al lápiz. ¿Sí? Entonces, esa porción que hace falta de instrumentar, que sería la zona apical, ¿sí? Se va, pensé que no lo había anotado, esta zona cervical se va a registrar también como si fuera la longitud de trabajo y también la zona apical. Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que, con la suma de las dos zonas, establecer la longitud de trabajo. Esta zona cervical, ya lo mencioné, es un canal recto, por lo cual debe de tener una preparación final con la intención de que los instrumentos entren más suaves, más ligeros, tengan un mínimo de compromiso en la parte apical. O sea, yo hago una instrumentación final de esta parte cervical o esa zona recta con la secuencia rotatoria que ustedes quieran, y solamente los instrumentos tienen que trabajar, obviamente, con menor conicidad en la parte apical. Y dependiendo el grado y radio de curvatura, él menciona que pueden quedarse en instrumentaciones de 2002 o 2004. Algunas tal vez no digo que no, pero a mí me gustaría más un 2504. La técnica lo dice así, por eso lo anoté. Pero ya sabemos 25, ¿por qué? Si pudiéramos alcanzar un 30, tal vez estaría bien. Pero realmente no lo sabemos, sino lo dictamina el conducto. El conducto. A mí, como para centrar estas cosas claves, creo que lo más importante es el movimiento de inserción pasivo para poder saber en dónde está la curvatura, porque eso es lo que nosotros queremos, o sea, saber en dónde traba. Entonces, eso, el poder saber si son 2 o 3 milímetros es muy importante al momento de hacer la instrumentación. Bueno, un caso clínico, de nuevo, milima 15, precisamente, una porque se ve en las radiografías y evidentemente la 15 carece de cierta flexibilidad a comparación de una lima P-serie, pero necesito establecer esa parte cervical desde el punto de referencia hasta donde inicia la curvatura. Y en ese momento tengo que hacer una instrumentación de toda la zona recta, ¿sí? Tengo que hacer toda mi instrumentación aquí. Todo. Tengo que dejar listo ese conducto para que ya nada más me centre en la parte apical. En este caso utilizo un instrumento de conicidad 35, de conicidad decreciente. Y empiezo la negociación con limas menores en la parte de la zona apical. O sea, hay que ser muy persistente aquí porque, y de hecho creo que suena bastante lógico lo que dice la técnica, porque cuando nosotros queremos alcanzar inmediatamente la longitud de trabajo, a veces no tenemos una buena manipulación de este instrumento precurvable. O sea, muchísimas veces me pasó, y no sé si me pasa a todos, de que uno precurva antes de meter el conducto con tal de poder calzar y meter acá. Pero cuando te das cuenta y sacas la lima, se vuelve a enderezar. Entonces, por eso es importante tener toda la instrumentación de este segmento al calibre que tú quieres dejar. Y ahora sí empezar la negociación de la parte apical. Bueno, afortunadamente en este caso sí se logró y se alcanzó la permeabilidad. Entonces sí estoy viendo que precisamente tiene una zona apical corta, ¿sí? Corta, tiene un radio de curvatura de hecho menor, debe de ser como de 6 o 7 milímetros. A
A ver, ya dije que utilicé un instrumento 35 para esta zona y utilicé instrumentos de la misma secuencia, 15, 20 y 25 para la zona apical. Y hasta la instrumentación todo iba bien, todo iba muy bien. E hice mi prueba de conos, y aquí empezó algo por lo cual les digo que nunca debemos de hacer una prueba en paciente, siempre tiene que ser preclínico. O sea, pasó algo que no quería que sucediera, y es que en la inserción, como este conducto yo ya lo había secado, puse el cono, mi cono principal, y no lo podía bajar yo a esta longitud, y se me rompió. Se rompió el cono de gutapercha. Intenté removerlo de nuevo con instrumentación rotatoria y con una lima Hedstrom. Me desesperé y nunca pude recuperar ese cono de gutapercha. Sí alcancé de nuevo la longitud de trabajo con más dificultad, pero no pude remover esa parte. Entonces no me quedó otra que intentar la obturación. Utilicé mucho cemento, un cono de mejor adaptación a esta zona. Utilicé lo que es condensación con técnica de calor, de onda continua, intentando hacer que esta gutapercha pudiera alcanzar la parte apical. Sí, de alguna manera se pudo alcanzar. Y algo que me pasa infrecuentemente, no sé por qué cuando tengo la grapa parece que es más fácil radiografiar los dientes, pero ya cuando tienen la grapa me desubico muchísimo. Pero bueno, entonces en múltiples angulaciones, esta es la radiografía del caso. No me sentí totalmente complacido, pero creo que la instrumentación y la obturación fue lo mejor que pude hacer en ese momento. Y este es otro caso clínico. Este es de un diente 17. Veo una radiografía nuevamente, aparentemente una cámara pulpar amplia en el sentido, lo que es, sabemos que esto tiene una mayor amplitud en el sentido vestíbulo-palatino, menor mesial distal, pero que son cámaras grandes en profundidad. Aquí no sabía de lo que me iba a enfrentar porque no había nada. Esta es mi radiografía de mis limas porque no bajaban. A ver, esta es una lima 10, la que está aquí exactamente en el conducto mesial, la que ven en la zona, bueno, la lima recta es la lima que está en el conducto palatino. Esta 10 no me bajaba a longitud, se quedaba aquí. Empiezo a hacer angulaciones y empiezo a realizar lo que es la técnica de zona, precisamente. Aquí ya no utilicé, bueno, de acuerdo a la técnica te dice que utilices un instrumento 2506. Pero yo creo que si nosotros seguimos ese principio, lo que necesitamos más bien es instrumentar la zona recta. Entonces, después de un instrumento 10, utilicé un instrumento 25 decreciente para poder reconocer el inicio de esta curvatura. Hago una instrumentación con movimientos de inserción de 1 milímetro de forma pasiva y retracción. Inmediatamente sigo con un instrumento de mayor conicidad, como les he dicho, nunca utilizar uno de menor, o sea, intentar abordar inmediatamente esto, no. Hacer instrumentos de mayor conicidad para volver a dar una mejor conformación en la parte recta del instrumento y tratar de hacer más cónico esta entrada y que mi volumen de irrigación sea mejor. Y efectivamente pude bajar mejor mi lima 10 y aquí ya estoy con la negociación de todo el conducto hasta la parte apical con mi lima 15, ¿no? Entonces, aparentemente lo que podría ser complicado durante la instrumentación solamente es un buen discernimiento de la curvatura, que sabemos que todos los molares lo tienen. No importa si son molares inferiores o molares superiores, pero la planeación de precisamente de dónde están, más bien dicho, localizar dónde están las zonas de curvatura, creo que es lo que lo hace más predecible, poder hacer la remoción de estas partes y aligerar la curvatura. Y si se dan cuenta, bueno, a mí me gustó cómo se conservó la forma
original. Aquí ya está con mi instrumento 15 y 10. El esquema que hice no es muy bueno, pero creo que se entiende la idea precisamente de la conicidad que había logrado. Y en este momento, ya una vez que alcancé la longitud de trabajo con el localizador y radiográficamente, utilicé la misma secuencia. Bueno, aquí algo muy importante que creo que no he dicho. Creo que aquí no lo menciona el doctor, pero podemos hacer algo, ¿no? Para las partes de la zona cervical, utilizar instrumentos cónicos, pero podemos utilizar aleación de níquel titanio convencional para poder hacer los movimientos de inserción en las curvaturas. Lo mejor siempre va a ser limas de aleaciones mucho mejores y que tengan un control de memoria. Creo que eso es lo mejor para poder negociar. Esos son instrumentos que algunos de ustedes ya lo están reconociendo. También esos son los instrumentos chinos, que tal vez muchos ya los están reconociendo. Ambos son instrumentos de memoria de forma. Y hice la negociación, ahora sí ya regreso al caso clínico, hago la negociación de esta parte con instrumentos 15, 20, 25 y 25 de una mayor conicidad. ¿Sí? Trato de no incrementar los diámetros apicales. Hago mi prueba de puntas. Y esta es la obturación en una radiografía ortorradial, lo que todo el mundo podría decir que este es un molar fácil, que tiene un conducto, realmente a dos conductos con curvaturas bastante complicadas y severas, y a veces lo primero que sucede en mano, bueno, has dicho, en personas que todavía están en poder adquirir conocimientos de la morfología radicular, es decir, bueno, está calcificado, seguramente se une el conducto. Entonces hay muchas cosas que desconocemos, eso es bastante importante saber. Y ya casi para poder terminar, quise poner este artículo, es ya de hecho bastante viejito, no recuerdo, 1997, pensé que no lo había puesto. Es de 1997, precisamente que habla sobre los grados y las configuraciones de los grados de curvatura en las raíces mesiales de los primeros molares mandibulares, pero es bastante complicado estudiar lo que son los grados de curvatura, más cuando no nos gustan lo que son números, matemáticas o cosas así, porque sienten que nos hablan como, no sé, en mandarín o algo así. Pero creo que a veces no se trata de aprenderlo de memoria, sino más bien dicho, poner un poquitito de sentido común a lo que nos quieren dar a entender. En este estudio se utilizaron 697 primeros molares mandibulares extraídos. Hay estudios mejores y recientes a través de CBCT. La única razón por la cual no me convencieron esos estudios y preferí colocar esto es por la cantidad de la muestra, ¿sí? Yo creo que poco a poco uno va tomando un criterio. No estoy diciendo que los otros estudios sean malos, simplemente que esto me agradó. También son dientes entre personas, son dientes extraídos, tal vez un poco más rudimentarios, pero la muestra es mayor, ¿sí? Es mayor. Aquí utilizaron instrumentos 8 y 15 para poder alcanzar las longitudes de trabajo. Se radiografiaron los dientes en sentido bucal-lingual, y estas muestras establecieron lo que son los grados de curvatura en diferentes zonas. De hecho, ustedes, si se dan cuenta, aquí es una primer zona de un grado de curvatura, de una primer curvatura, y aquí existe una segunda curvatura. Este es el primer esquema, este es el segundo esquema que pudieron hacer a través de este estudio, es que existe una primer curvatura, existe una segunda curvatura y puede existir hasta una tercera curvatura. Entonces, en conclusiones o prácticamente en las partes de la discusión de este estudio, ellos hablan más bien dicho, y citan que precisamente el conducto mesiovestibular muestra curvaturas primarias más grandes que el mesiolingual.
Entonces, creo que no es una regla, más bien dicho, es como una pauta a seguir, o sea, es como un conocimiento previo de los casos a los que nos podemos enfrentar, en donde, para empezar, ya sabemos que existen múltiples curvaturas en los dientes, pero que el mesio vestibular en su primer curvatura, ¿sí?, es más abrupta, ¿sí? Esto es lo que quiere decir. Esta curvatura inicial en el mesio vestibular es más abrupta. Y ellos hablan también de que la tasa de fracaso en endodoncia puede atribuirse precisamente a que nosotros Nef, ¿nos escuchas? Nef. Denos unos minutitos. Chicos, en un segundo reanudamos, ya estamos por concluir. Ahorita checamos con el doctor Neff para que pueda continuar con su charla. Mientras, para que sepan que aquí andamos, voy a poner un poquito de música en lo que lo solucionamos. Mafer, que si le podemos ayudar al doctor a abrir su micrófono, porfa. Sí, Eden. Gracias. Así están sus dos cuentas. Nada más hay que abrirle el micro porque a mí me sale que todavía los tiene bloqueados ambos. Ya estás ahí, Nef. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya. Sí. Gracias. Pero, a ver, espérame. Es que me abrieron en los dos. Sí. A ver, ¿ya? Sí, ahí está perfecto. Ya, es que, sí, bueno, y ahora me queda la duda, ¿todo lo demás se escuchó? Sí, solo fue ahorita, al final de esta diapo. Bueno. Ok, bueno, ya es de hecho la última diapositiva, ya nada más, para no aburrirlos porque ya creo que sí me tardé diciendo muchas cosas. Bueno, ya lo último es prácticamente hablar sobre que, bueno, muchos de los fracasos de los procedimientos a veces no se debe al instrumento, no se debe a que tal vez estamos haciendo mal una técnica, sino más bien se refiere a que no hemos podido identificar la configuración del conducto. O sea, esa morfología no la hemos logrado asimilar. Y algo muy importante con lo que finaliza este artículo es que clínicamente o a través de la radiografía, más bien, no se puede estimar el grado de curvatura proximal en los conductos mesiovestibular y mesiolingual. Entonces, algo bastante importante que debemos de saber. Ellos concluyen diciendo también que no existe algún tipo de correlación entre las curvaturas primarias y secundarias
porque pensaron que a lo mejor podría existir algún tipo de patrón entre que la primaria es más abrupta, la segunda o la tercera, pero no se pudo correlacionar ninguna de esas variables, pero sí pudieron establecer esto, ¿no? Que creo que se me hace bastante importante para la clínica, que hacemos todos, porque muchas veces hacemos una instrumentación, bueno, más bien dicho, hacemos la exploración del conducto y no logramos esta patentización total y decimos, bueno, voy a utilizar una lima de menor calibre. Yo sugiero no hacer una de menor, sino al contrario, una instrumentación de mayor calibre, ya sea asistido por una preparación biomecánica, obviamente consciente, tal como lo mencioné, con una técnica de zona, y después intentar la negociación de la parte apical. Yo creo que es la forma más predecible que se puede hacer. El día de hoy yo hago todo de esta forma, precisamente. Nunca me fío si es un molar inferior, o si es un premolar, o si es un incisivo, o si es un premolar superior. Todos los trato por igual, porque me baso más en el entendimiento de la morfología, ¿no? Saber que las curvaturas están ahí, solamente aprender a reconocerlas, a qué longitud está de mi punto de referencia y poder conocer, más dicho, poder acoplárselas a las aleaciones para poder hacer un buen abordaje hasta apical, ¿sí? Entonces, yo con esto ya me despido, dejo ahí lo de las redes sociales, aquellas personas que tal vez nos estén viendo a través de Facebook, yo creo que es una invitación para que nos sigan a través de esas redes. También dejo mi Instagram, mi correo y también el número de teléfono de WhatsApp, por si alguna vez necesitan algo. No creo ser tan bueno como algunos que sí, yo sé que lo son, pero quise compartir un poquito de lo que yo hago, de lo que me ayuda, de lo que me sirve, y los invitaría a que sigan asistiendo a las prácticas que nosotros estamos haciendo. Yo considero por parte de mis compañeros, porque eso es lo que me reflejan siempre, ser unas personas o un grupo muy light, en donde tratamos de impulsarnos unos a otros. Apenas recientemente escuché una frase bastante interesante en el cual decía que todos somos ignorantes, pero somos ignorantes en distintos temas. Entonces, la intención de esto es poder crecer y mejorar entre todos, porque esa es la intención de estas pláticas, que algo que a lo mejor tal vez yo estoy aprendiendo a hacer te pueda ayudar a ti, o tal vez a alguien que está aprendiendo o hace sus primeros contactos con la instrumentación rotatoria, con endodoncia, y a fin de que pueda mejorar, ¿no? Porque esto es una carrera, o sea, puse mis casos de lo que era yo en el posgrado, antes de entrar al posgrado, y prácticamente con los tratamientos que ahora estoy haciendo. En algún momento mi maestra del posgrado me dijo en una ocasión, jamás te compares con otra persona. Siempre tienes que competir conmigo mismo porque tienes que ser una versión mejor que la de ayer. Y efectivamente, o sea, la competición tiene que ser con uno mismo, siempre pensando en que tienes que ser una mejor versión de lo que fuiste. Y pues, espero no porque si ya es tarde. Y en verdad, gracias por estar acá. No, para nada. Muchísimas gracias, Ned. Muchísimas gracias a todos los doctores que estuvieron conectados. Te quiero pasar 2 preguntas que hay. En realidad. Te mandan muchos saludos de Panamá y el siguiente doctor nos pregunta ¿qué cemento utilizas? ¿Qué, perdón? Cemento. Sellador. Pues, de hecho, mi consejo voy a decir lo que me dijeron a mí, el consejo que me dieron. Siempre utilizar 2 cementos o 2 selladores. Uno, precisamente uno que sea muy fluido y tal vez uno que sea más pastoso. Porque siempre hay accidentes en la instrumentación. O sea, me refiero que a veces los forámenes sí los alcanzamos a tal vez a ensanchar o dilatar demasiado. Entonces ahí yo me fiaría por un sellador que es más brumoso, que estoy seguro que a pesar de que tenga una condensación tal vez algo fuerte, el cemento sellador no va a fluir. Y la otra situación es de cuando realmente tengo problemas para hacer
tal vez una calibración apical y sé que oído. Entonces, yo creo que los conocemos. Hay algunos que tienen esas características de ser más fluidos que otros y aconsejaría siempre tener 2. Ok, muchas gracias. Nos preguntan, por ejemplo, cuando hay un desvío, ¿cómo nos recomiendan volver a recapitular? Un desvío es lo que es más complicado, pero volvería a decir lo mismo que hice para las técnicas de zona. Creo que lo más importante es localizar la zona de desvío, instrumentar la zona que está antes de esa desviación para poder centrar la irrigación en esa parte y poder de alguna manera alcanzar el debridamiento del conducto original. Y en ese momento, mucha paciencia, una lima que creo yo que es la mejor para alcanzar de nuevo o retomar es tal vez una lima 15, tal vez algunos dirían que es una lima muy gruesa, pero a mí me sirve porque es una lima rígida. Yo realmente con la lima 15 lo único que busco es encontrar el trayecto original y en ese momento no quiero alcanzar longitud de trabajo. Lo único que quiero es que retomar la parte original del conducto, pero ensanchando. No quiero avanzar, solamente quiero encontrar la forma original o el conducto original y tal vez hacer un pequeño avance de 1 milímetro. Ya una vez que estoy seguro que ya es perceptible con mi lima 15, ahora sí utilizar limas preseria. Yo ahorita todo lo hago con 15 por la simple y sencilla razón de que tengo menores o más cantidad de limas de menor calibre para poder utilizar. Ya después de que tenga ensanchado una 15, volver a irrigar, siempre esto con constante irrigación, y ahora sí, nuevamente con una 10, seguramente la 10 no va a alcanzar tal vez la longitud de trabajo, pero todavía me queda una 8 y todavía me queda una 6. Entonces, creo que es una forma que al menos a mí me ha servido. Algunas veces no lo he podido hacer, pero yo creo que está en nosotros que tal vez gracias a la paciencia y un poquito al conocimiento y la orientación también es algo fundamental, la orientación y muchas radiografías para poder alcanzar nuevamente la forma del conducto original. Ok, muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué torque utilizas para utilizar limas 1004, 2002 y cuando utilizas el anillo HBW? Bueno, hay una parte que mencioné que de acuerdo al instrumento se da el torque. O sea, quiere decir que cada instrumento tiene una masa metálica, o sea, una sección transversal, y también tiene ciertas características de lo que es el ángulo de corte, la disposición de las flautas, y eso propicia por default el torque. Lo único que quiero decir con esto es de que en tu secuencia X te va a decir velocidad, no sé, 350 de velocidad y torque 2. Pero aquellos instrumentos que son 1004 o tal vez 2002, yo creo que valdría mucho la pena disminuir el torque y disminuir la presión apical, porque no son instrumentos hechos para el avance dentro del conducto, son instrumentos de conformación. Entonces, sí, la presión apical y el torque tiene que ser de acuerdo a la conicidad. Es muy importante tomar como parámetro lo que nos dice el fabricante. Y algo que también es más importante, que tal vez eso no sé si lo dije, pero todos los instrumentos que están en una curvatura no debe de abusarse de la velocidad, porque se pierde el control de este instrumento dentro de un conducto. Ok. Nos comentan que si nos pudieras compartir
¿qué motor utilizas o qué nos recomiendas? Pues, bueno, es que no estoy seguro, bueno, según no se trata de hablar de marcas ni nada, es como una filosofía, pero yo creo que todos conocemos motores de gama alta, o sea, que son motores específicos para endodoncia, que lo manejan las casas comerciales grandes. Yo creo que esos son motores muy buenos, muy buenos. Y existen motores alternativos. Y aquí no es necesario decir marcas, porque ya sabemos que el mercado chino está prácticamente invadiendo por todos lados. Eso se me hace unos motores alternativos de acuerdo a la condición que cada quien tenga. Porque hay quienes dicen, a mí me gusta esto y me funciona, y qué bueno. Yo también los he utilizado, esos motores alternativos, y bastante bien, bastante buenos, no he tenido problemas. Pero como todo, yo creo que los chinos son como nosotros los nuevos mexicanos, que, o sea, hay lo bueno y lo barato. Entonces hay chino chafa, y creo que esos evidentemente no traen una marca, tienen menores especificaciones, algunos ni siquiera traen un instructivo, se ven deficientes en la calidad del equipo. Yo creo que eso sí no es recomendable. O sea, todos que vienen demasiado sencillo, no. De cualquier marca creo que es bueno, siempre y cuando esté avalado por una persona que te lo esté vendiendo, no el internet. O sea, me refiero que hagan un punto de venta a través de una persona y digas es un punto de venta certificado por la marca, o a través de un depósito. Esos equipos valen la pena, cualquiera de esos. ¿Y qué más preguntó? ¿Sobre qué? Pues creo que sería todo. Vale. Estoy checando, pero sí. Ay, no había visto a Eder. Bueno, hay un doctor que nos pone que a tu experiencia, que si hay un compromiso dentro de un conducto cuando se deja un instrumento ahí. Híjole, es una pregunta sumamente complicada, ¿no? Porque el pronóstico del tratamiento lo